Hola, mi nombre es Rafael Danilo García Pérez y vengo de la Unidad de Microscopía Electrónica y Confocal del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Quiero dar las gracias al comité organizador de la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis por esta gentil invitación. Esta charla se titula Aspectos microscópicos y ultraestructurales del virus SARS-CoV-2, una perspectiva desde la microscopía electrónica. Es por todos un hecho conocido que el brote de SARS-CoV-2, COVID-19 como se denomina la enfermedad, comenzó a finales de diciembre del 2019 en China con el paciente cero, aparentemente contaminado por la ingesta de carne de animales y da la idea de una suerte de salto interespecífico como preámbulo para la infección. Desde entonces ha alcanzado el nivel de una pandemia global y se encuentra distribuida en casi todos los continentes. Actualmente representa un problema importante de salud pública y su control, así como el diagnóstico temprano y detección, ha sido piedra angular en la proyección de tratamientos y en la proyección de estrategias a nivel de los gobiernos locales para el abordaje de la enfermedad. Uno de los primeros métodos que se empleó para la detección de coronavirus fue evidentemente las técnicas de microscopía, específicamente microscopía electrónica de transmisión, la cual había demostrado desde antes para el diagnóstico y la detección de virus ser una herramienta confiable para la clasificación de estos, así como también dar detalles con respecto a su ultraestructura, morfología y por supuesto darnos luces con respecto a cómo se encontraba distribuido en base al órgano o diana que estaba atacando. Asimismo, se detectó por microscopía electrónica que formaba estructuras características en base a la forma exterior que tiene el virus y de las proteínas de espiga que se encuentran formando una corona. Toda esta corona rodea o envuelve al nucleocápside del virus, que es donde se encuentra la estructura viral de RNA, que es precisamente la responsable de, en el momento de la infección, utilizar a la maquinaria replicativa de la célula para hacer copias del virus. También se sabe, en base a estudios filogenéticos, que el coronavirus, el SARS-CoV-2, es un nuevo virus de esta familia beta y pertenece precisamente al subgénero Sarbecovirus de la familia Coronaviridae. Se supone un salto interespecífico entre murciélagos, civet, dromedarios, pangolines y eventualmente serpientes. Sin embargo, la gran variabilidad que tiene este virus y el potencial de transmisión que tiene, que es silente, le permite de alguna forma volverse un problema importante en cuanto a que no sabemos qué va a pasar en los futuros años con las variantes y si estas variantes puedan saltar de forma bidireccional entre especies para generarse eventualmente nuevas variantes que generen mayores problemas de salud, ¿no? Dado que el cuadro de recuperación del virus depende muchas veces de cómo es la variante y cómo ésta influye en el sistema fisiológico que ataca, todo conocimiento con respecto a la estructura del virus, a cómo se comporta y cómo va de una especie a otra, va a permitir de alguna forma arrojar mejores luces con respecto al manejo de la enfermedad. Los coronavirus son virus envueltos en un genoma de ARN de una sola cadena que se ha dispuesta en sentido positivo. Poseen una esterasa de hemaglutinina en el exterior, poseen proteínas de espiga, denominadas S, proteínas de membrana M, una envoltura proteica asociada a una bicapa lipídica, todo esto envolviendo un nucleocápside del RNA monocatenario, que es el que se inyecta una vez que estas proteínas exteriores se acoplan a una membrana plasmática y permite la inserción del material genético para adueñarse o apropiarse de la maquinaria replicativa de la célula. Una vez que esto ocurre, forma o se envuelve en vacuolas y estas vacuolas contentivas del virus se encargan de multiplicarlo. Una vez que la multiplicación ocurre, la replicación del virus rompe a esta vacuola, se produce la exocitosis y nuevamente se repite el ciclo de infección.
Utilizando las técnicas de microscopía electrónica de transmisión, se ha podido llegar a investigar un poco más con respecto al SARS-CoV-2 y su estructura. En principio, es muy común encontrarse con artefactos y partículas similares a virus, dado el tamaño de este, que ronda los 100 nanómetros, y por supuesto las particularidades que tiene en el exterior, dado que estas espigas que nosotros conocemos previamente ya por otro tipo de trabajo donde se ha caracterizado la estructura molecular de las mismas, visualmente a nivel de técnicas de imagen podría parecer otras estructuras y confundir a un ojo no experto y generar, por supuesto, evidentemente, artefactos que son un problema, una limitante para el uso de esta herramienta como diagnóstico directo de la patología. Entonces, las características de la preparación de la muestra son cruciales para sencillamente poder identificar el virus con respecto a otros detritos o material que se encuentra en la célula o inclusive organelos, como en el caso de los ribosomas, que podrían confundir a un ojo no experto. Ahora, ¿cómo saber si estamos ante la presencia de una partícula viral o no? Es una interesante pregunta que se han planteado múltiples investigadores cuando se topan con las imágenes ante el microscopio. La primera de ellas es que si consideramos que el nucleocápside del RNA del virus es electrón transparente, las tres imágenes que tienen enfrente A, B y C pasan perfectamente por ello. Sin embargo, hay otras particularidades que permiten saber que lo que estamos viendo no es en efecto, en ninguno de los tres casos, partículas virales. La primera es que en el caso del panel A, nosotros tenemos imágenes de vesículas recubiertas de clatrina. La clatrina le podría dar ese aire de espiga. Sin embargo, por el tamaño, uno podría plantearse la duda si exactamente se trata o no de una partícula viral. Caso mucho más patente se puede observar en el panel B, donde un cuerpo multivesicular estaría envolviendo estructuras que parecen a simple vista SARS-CoV-2 por el tamaño, sin embargo son ligeramente hasta más ovaladas y podrían confundir. Entonces uno de los criterios sería la figura redonda exacta, el cuerpo electrontransparente en el interior de la partícula viral y por supuesto la delimitación de estas proteínas de espiga que se encuentran en la membrana, que en caso ulterior no es tan sencillo de ver porque hay muchas estructuras parecidas a nivel biológico y que podrían ser tan dramáticas como las que se ven en la figura C, donde por el tamaño evidentemente sabemos que no es una partícula viral, pero la estructura exterior que obedece a la espiga pareciera perfectamente una espiga de SARS-CoV-2. Sin embargo, en ninguno de los tres casos tenemos partículas virales. Entonces, esto nos pone ante la premisa de que el conocimiento de los aspectos de la biología del virus SARS-CoV-2 es vital para poder identificarlo en una muestra a través de microscopía electrónica. Es importante destacar que a pesar de que hay criterios que parecieran ser homogéneos desde el punto de vista estructural, como el hecho de que el centro es electrón transparente y que claramente podríamos identificar las proteínas de la espiga del exterior, es un hecho que existen herramientas bioquímicas que nos permitirían conocer mejor estos aspectos para ubicarlos y marcarlos, para poderlos identificar exitosamente. Asimismo, conociendo el ciclo del virus, podemos saber dónde podría estar, dependiendo del tiempo de incubación, desde el instante cero en el que se infecta la célula, dónde podemos encontrarlos mayoritariamente como para discriminar que lo que estamos viendo ante el microscopio es en efecto una imagen de virus agregados o sencillamente un elemento artefactual. Entonces, ¿dónde y cómo podemos ver el SARS-CoV-2 mediante técnicas de microscopía electrónica? En primera instancia, el SARS-CoV-2 en el momento o el instante cero cuando se inocula un grupo de células o se infecta un paciente, debería encontrarse en el exterior celular. Él se acopla a las proteínas AC2 de membrana y después inicia un proceso de fusión en el cual puede ocurrir de dos maneras. Si es una fusión temprana en la cual pierde el capsidio para liberar el nucleocápside que va a apropiarse formalmente de la maquinaria replicativa
utilizando como, vamos a decirlo así, esta estructura hospedadora del retículo endoplasmático, o podría encontrarse también luego de que ocurre la transcripción formando vesículas. En las vesículas es donde se encuentra mayoritariamente la forma del virión y posteriormente es exocitado y liberado al exterior en mayor título. Entonces hablamos de jugar con dos cosas, o jugar con la evaluación de las estructuras interiores de la célula, en este caso la formación de vacuolas, y ver dentro de las vacuolas qué tipo de cuerpos hay incluidos, en este caso viriones de SARS-CoV-2, o esperar en el tiempo para que la multiplicación del virus vía replicación y apropiación de la maquinaria celular del retículo endoplasmático permita amplificar o aumentar la carga viral para poderla ver al exterior. Lo cierto es que en cualquiera de los dos métodos es clave identificar el reborde que tiene las proteínas tipo espiga y, por supuesto, el centro del virus, donde en el núcleo cápside podemos hallar una región que es electrón transparente. Entonces, esto nos lleva al hecho de que, en primera instancia, más allá de pescar o tratar de identificar el virus en diferentes estadios en el interior celular, es preferible aumentar el tiempo desde la infección, porque incrementa la carga viral y la carga viral la vamos a ver mayoritariamente expresada en vacuolas o en el exterior. Entonces se propone, y múltiples autores están de acuerdo en que de 6 a 12 horas post la inoculación del cultivo, en el caso de cultivo de tejidos o del paciente, el título de la carga viral es más alto y puede ser fácilmente diferenciable en estructuras a través de microscopía electrónica. En el caso de estas imágenes que se muestran, son todas de un cultivo de 12 horas, donde fácilmente se podrían discriminar cuerpos, conociendo el tejido en este caso, donde se ven evidentemente estructuras que podrían ser partículas virales. Sin embargo, tantos años en la fijación y preparación de muestras han permitido de alguna forma agrupar un conjunto de pasos que son comunes y que se describen en el trabajo de Belluar y colaboradores, donde se habla de que para poder ver con mayor facilidad partículas virales de SARS-CoV-2, las células deberían acoplarse a ciertos aspectos de los protocolos clásicos de fijación. En primera instancia, mantenerse el régimen de fijación por lo menos por una hora con glutaraldehído al 2.5% en un buffer cacodilato de sodio. Previa a la inclusión de la resina, las células deben lavarse como se lavan todas las preparaciones, al menos 3 veces con una mezcla de sacarosa 0,2 molar y cacodilato de sodio que garantiza una mayor estabilidad de la preparación. Estas células y tejidos también deben fijarse con tetróxido de osmio, diluido en hexacionoferrato de potasio y, por supuesto, una solución de cacodilato de sodio 0,1 molar para mantener la integridad del tejido. Los lavados de igual manera 3 veces por 10 minutos con agua destilada y luego deshidratar con etanol mediante baños sucesivos en diferentes concentraciones de etanol hasta lograr el 100%. Cabe destacar que cada una de las soluciones que se utiliza en estos pasos debería ser filtrada al menos por 0,2 micras para garantizar la eliminación de residuos de tetróxido de osmio u otras sustancias que podrían afectar la detección. Como pasos posteriores, después de la sustitución de alcohol-resina, deben cambiarse con soluciones de PON igual en una gradación del 25, 50 y 75% durante 15 minutos. Finalmente hay un paso importante acá, ¿no? Previo a la inclusión de PON, que es importantísimo, porque una vez que se prepare el EPON, que debería ser preparado el mismo día y garantizando que el reactivo no tenga tanto tiempo en el laboratorio, deben dejarse durante una noche al vacío a temperatura ambiente antes de iniciar la polimerización, que debería ser de 72 horas a 60 grados centígrados. Eso garantiza que
las burbujas o el material que pueda generarse en el EPON se pueda ir a temperatura ambiente y luego no forzar la polimerización con estas estructuras incluidas allí, ¿no? Que van a meter ruido realmente a el efecto, vamos a decirlo así, artefactual que podría proporcionar cualquier partícula cuando tratamos de ver algo tan pequeño como el SARS-CoV-2. Todas las soluciones, como ya les dije previamente, deben ser muy bien filtradas. Y cuando llevamos esta muestra, este bloque al microtomo, debemos utilizar un grosor de 70 nanómetros y por supuesto disponer de estas láminas, de estos cortes, en rejillas de cobre de 200 a 300 mesh previamente recubiertas con colodión y llevadas al ultraevaporador con carbono. Existe entonces otro aspecto a considerar. ¿Qué tipo de sistema debemos elegir para tratar de identificar SARS-CoV-2 o ubicar o conseguir partículas en un campo del virus? En efecto, uno podría pensar que si pretendemos utilizar la microscopía electrónica como una herramienta diagnóstica en primera instancia para atender la necesidad clínica, nos encontramos con una limitante enorme, ¿no? En cuanto al título, la carga viral es muy baja en estos hisopados de garganta y, por supuesto, nada comparable con la cantidad de partículas virales que podemos encontrar en un cultivo celular. Adicionalmente, si no nos valemos de técnicas que permitan de alguna forma fijar y que demoren tiempo, no van a ser una alternativa de fácil adopción para un sistema médico, ¿no? Evidentemente, el tiempo que demora la preparación, la constitución del bloque y el montaje del microscopio es más largo que el tiempo que tiene el médico para tomar decisiones clínicas. Además, se forman artefactos de tinción negativa. Si hacemos una tinción simple de este hisopado con tetróxido de osmio, donde vamos a ver la agregación o la formación de unos artefactos denominados peplómeros que complican mucho más la determinación. No vamos a saber si estamos viendo una corona del exterior del coronavirus formada por las espigas o una agregación que tiende a ser electrón transparente muchas veces y que oculta o enmascara el efecto que podría estar generando la tinción negativa. Entonces, el hisopado de garganta o el hisopado nasal no es, desde cierto punto de vista, muy ventajoso para la elección de una técnica que se requiere con interés clínico. Ahora, desde el punto de vista de las ciencias básicas, el mejor sistema siempre ha sido el uso de cultivos celulares, donde nosotros, conociendo las particularidades de ese tipo de célula y cómo responde esta a determinados agentes infecciosos o agentes químicos sobre los cuales deseamos hacer algún tratamiento en particular, el hecho de poder cultivarlas, poder magnificarlas y amplificar a esas células nos va a permitir, por supuesto, incrementar el número de partículas virales de forma indefinida. Nosotros podríamos, jugando con los tiempos, tener un cultivo de pocas horas donde la carga viral sea baja a un cultivo de muchas horas, de 6, 12 horas, donde el incremento en la carga viral sea patente y podamos notarlo, como se había propuesto, al SARS-CoV-2 en el interior de las vacuolas, tal cual como se ve en el panel B y C. De hecho, en el panel C se ve ya la exocitosis de una vacuola y que conduce precisamente a la liberación del virus otra vez al citoplasma celular. Adicionalmente, la idea de ver en células cultivadas el SARS-CoV-2 obedece al hecho de que nosotros podemos ver cómo es el mecanismo de infección y comprender más acerca de la biología de este virus sobre determinados tipos tisulares, encontrando células que presentan mayor resistencia y otras células que son mucho más accesibles para la maquinaria replicativa del virus y por ende al incremento del número de partículas virales. Asimismo, también podemos ver tejidos tomados por autopsia de pacientes fallecidos
por SARS-CoV-2, en donde puede claramente diferenciarse el efecto, el impacto que tiene el virus sobre determinadas estructuras tisulares. En este caso podemos ver en riñón, a diferencia de la anterior que eran células Vero, podemos ver cómo el virus forma estas vacuolas y cómo, dependiendo del estado de infección, en este caso, a horas post-mortem del tratamiento inefectivo del paciente y por supuesto la resultante de la muerte del mismo, ver una gran cantidad de partículas virales en vacuolas y libres, tal cual como se ve en E y en F, donde en E podemos ver a las partículas virales fuera de la vacuola y en F las podemos ver en el interior. De la misma manera podemos ver distribución, como se ve en A, B y C, del virus en diferentes estructuras, tanto así que puede alcanzar la periferia del núcleo. También lo podemos ver en retículo, como se ve en el caso de D, y lo podemos ver en estructuras del exterior celular, como se ve en I. Ahora, esto nos pone en la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que hemos encontrado el virus? Después de ver tantas micrografías y de haber hecho tantos análisis, haber jugado con variables como el tiempo de infección, haber estudiado diferentes tipos de tejidos donde podría encontrarse el virus, ¿no? Diferentes sistemas que van desde el hisopado, las células en cultivo y por supuesto las biopsias o las autopsias de tejidos de pacientes infectados. Debemos saber que hay 5 elementos fundamentales para la detección de SARS-CoV-2 que deben cumplirse en su mayoría. El virus mayoritariamente posee morfología circular y esta morfología circular es consecuencia de la gemación de la nucleocápside, la membrana que contiene las proteínas estructurales. Siempre debería ser redondo. Asimismo, nosotros deberíamos basarnos también en la idea del número. Deberíamos encontrar siempre muchos virus asociados a vacuolas, dado que los viriones de SARS-CoV-2 que están recién ensamblados están dentro de las vacuolas hasta el momento de la exocitosis. Difícilmente los vamos a ver en el exterior a menos que la carga viral sea muy alta y el tiempo desde la infección haya superado las 12 horas. Asimismo, si nosotros imaginamos esta estructura redonda dividida por la mitad, vamos a encontrar diámetros transversales que van de 60 a 140 nanómetros, cuya membrana interior suele ser ligeramente electrón densa con respecto al centro, que es totalmente electrón transparente, y se pueden encontrar gránulos ya con mayor aumento que se encuentran por el orden de los 12 nanómetros. Siempre entonces vamos a encontrar que la estructura central de la sección transversal del virus siempre va a ser más electrón transparente y valga, vamos a decir, la particularidad de que si bien nos llamamos coronavirus y conocemos perfectamente que hay unas estructuras de espiga en el exterior, las proteínas S que conforman esa corona no se ven fácilmente como espigas a menos que se trabaje a muy altos aumentos. Como conclusiones para este trabajo, nosotros podemos decir que nuestras técnicas de microscopía electrónica siempre van a ser muy poderosas en la virtud que tienen de proporcionar una ventana hacia el micromundo ultraestructural de los tejidos y los agentes infecciosos que estos puedan contener. Sin embargo, requiere un ojo muy experimentado para discriminar entre el artefacto y la partícula, en este caso el SARS-CoV-2, que son partículas cuyo tamaño y características estructurales las hacen difíciles de ver. Asimismo, es necesario conocer muchísimo del sistema biológico a estudiar, en este caso, en el SARS-CoV-2, conocer la morfogénesis, el ciclo viral y la arquitectura de las células que son atacadas por el virus para identificar correctamente si estas alteraciones corresponden a una infección viral y si podemos, mediante estas alteraciones, identificar que estamos en presencia de SARS-CoV-2 con las técnicas de microscopía electrónica. Asimismo, siempre va a existir el problema de identificación errónea del virus mientras no se conozca a profundidad cómo funciona el virus. Estamos en una fase bastante temprana, a pesar de que se ha desarrollado muchísimo material y se ha publicado bastante al respecto, donde la identificación errónea del virus entre las muestras no es sencillamente algo exclusivo de los coronavirus ni se limita solamente a las estructuras subcelulares de estos. Necesitamos conocer más con respecto a la bioquímica, a la fisiología de los tejidos atacados por el virus y saber
o poder determinar otras herramientas que permitan marcar parte del ciclo y poder conocer en qué momento podemos tener una mayor expresión del virus y cuándo nuestras técnicas de microscopía electrónica pueden sencillamente ser útiles para la detección del mismo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, abajo están mis datos de contacto para cualquier pregunta.